Psicología. ¿Qué es la psicología? Es la ciencia que estudia la conducta, la experiencia, el pensamiento y sentimiento de los seres humanos según el contexto y la relación con los demás. Vamos a ver un poco de su historia. Tiene un largo pasado que se remonta hacia los pensamientos griegos. ¿Por qué? Porque filósofos como Sócrates, Aristóteles, se dedicaron a estudiar la psicología como una rama de la filosofía, teniendo como objeto de estudio el alma. Ellos se plantearon preguntas sobre la personalidad y el aprendizaje. El método que utilizaban estos filósofos griegos era deductivo y racionalista. Ellos interpretaban los sucesos psicológicos como adaptaciones del organismo al ambiente, de la misma manera que se enfrentan a los sucesos físicos o biológicos, ya que todos forman parte de la naturaleza. Pero ¿cuándo comienza la verdadera historia de la psicología? En el siglo XIX, con Wundt, cuando él crea el primer laboratorio de psicología en 1879. Así comienza la psicología científica, basando los estudios psicológicos en la medición y la observación. Él estudia la conciencia en vez del alma y utiliza el método experimental. ¿Pero qué pasó con la etapa previa hasta el siglo XVII? Esta etapa es llamada precientífica porque la misma estaba cargada de contenido filosófico. El método de experimentación provoca el surgimiento de distintas escuelas de la psicología, pero antes de hablar de ellas, me parece importante aclarar que el método experimental aplicado en psicología es distinto al de las ciencias naturales, ya que la psicología estudia personas reales y cambiantes. Es un objeto de estudio dinámico. Ahora sí, la primera escuela que surge es la del conductismo, cuando Watson da a conocer su manifiesto conductista, donde él postula que la psicología tiene que ser científica y objetiva, dejando de lado la introspección, por ser un método subjetivo y no medible. Por eso su método propone que las conductas deben ser observables. Con el médico Freud surge el psicoanálisis, que se afianza a fines del siglo XX. Aquí el objeto de estudio es el inconsciente. Él rechaza la psicología experimental concentrada en la conciencia, o donde la conducta es un acto voluntario y racional manejado por la conciencia. Su método de estudio es clínico y consiste en hacer consciente lo inconsciente. En oposición a la psicología tradicional surge la teoría de la Gestalt. Sus representantes son Wertheimer, Kafka y Kohler. Ellos se ocupan de estudiar la memoria y el aprendizaje. Utilizan como método la introspección y la observación, postulando que las partes son percibidas como una estructura total, no como la suma de las partes que constituyen ese todo. Luego surge la escuela cognitiva, cuyos principales referentes son Brunner, Chomsky, Miller y Neisser. Proponen estudiar los procesos mentales, cómo se almacenan y cómo se utilizan esos conocimientos en esas estructuras mentales. Por lo tanto, pretenden un estudio objetivo de lo subjetivo. La psicología tiene varios campos de estudio: laboral, educativo, deportivo, clínico, psicoterapéutico, forense, psicogerontológico, etc. ¿Por qué es tan amplio el campo de la psicología? Hoy sabemos que la misma puede tener tantas facetas como actividades realiza el ser humano. Por eso no solo existe una sola psicología, sino muchas ramas de ellas. Actualmente, la psicología utiliza métodos científicos y los aplica a través de técnicas, instrumentos, dependiendo del tema que esté trabajando. Algunos instrumentos son test, que se aplican a grupos numerosos con un fin diagnóstico o experimental, entrevistas con pocas personas con el fin de obtener información sobre los consultantes, observación,
aplicada a grupos numerosos donde se registra de manera detallada la conducta que se desea estudiar.